cualquier cosa, si nos atrasamos, después les puedo dar una clase extra, lo que sea, pero si no tienen la atención completa, no se puede. Así que mañana rinden, porque en un principio iban a rendir el sábado. No, mañana rendimos, profe. Análisis. Parece sí, es mañana. ¿Mañana a qué hora rinden? Día, profe. A las 10. Y ¿A debe las ser a 10? la hora de... Sí. Y el viernes rendimos discreta, si mal no recuerdo. Claro, el viernes, sí. El viernes rinden discreta. Y bueno. El sábado tienen la actividad virtual de álgebra, que va a ser sobre el sistema de ecuaciones lineales. Bastante movida la semana. Y la que viene Sí, también. esta semana van a estar pesaditas. Sí, y la que viene, ¿qué tienen? Porque ya rindieron análisis, ya rindieron discreta. Ah, bueno, tienen el... Rendimos sistema. Sistemas Y en 2 semanas, el 14, rendimos algoritmo. Ajá. Y sí, van a tener que organizarse muy bien con los tiempos. Esa es una competencia que tienen que adquirirla. Y bueno, manejarse con los tiempos, tienen que ser organizados y decir, bueno, de tal a tal hora voy a estudiar tal materia, de tal a tal hora otra materia así, y cumplir a rajatabla y no distraerse. Si no son organizados, les va a costar demasiado. Es una carrera, ya les dije, exigente, pero vale la pena. Los primeros años son los que cuestan. Si ustedes superan primer año, segundo año, después ya van solos. ¿Sí? Este año es organizarse con los tiempos, si pueden armar un grupo de estudio. ¿Armaron algún grupo de estudio ya o no? ¿Hay alguno que estudian así de a 2, de a 3? Aunque por Zoom. ¿O no? ¿Hay alguno Más que o estudia? menos. ¿No se Sí, ahí juntan yo no con un conozco. compañero? ¿Eh? Sí, ahí yo no conozco. ¿Cómo? Que si hay algún grupo, yo no sé cuál es. Ah, no sabes. No. Qué pena. Porque tendrían que ponerse de acuerdo, chicos, y estudiar juntos. Profe, No es lo mismo estar no sé a qué hora estudian ustedes, pero se me hace que a la noche deben estudiar más. No es lo mismo estar a las 12 de la noche leyendo solo que leyendo con un compañero. Porque ustedes pueden compartir pantalla y pueden leer juntos e ir haciendo los ejercicios, ir conversando. Bueno, a mí me salió esto, a mí me salió lo otro. Profe, creo que cuesta más por el hecho de que estamos en virtualidad y eso se haría mucho mejor en presencialidad. Claro, pero les digo así por Zoom, no pueden compartir No, claro, sí. pantalla. Sí, Porque sí. yo les había dividido en grupo la otra vez, ¿se acuerdan? Trabajaron ustedes, vamos a seguir con esa práctica. Hoy no, porque hoy ya sé que tienen la cabeza en otra cosa. Pero bueno, hoy ya les digo, vamos a ver espacios vectoriales, que es esto es parte de la unidad que viene, ¿sí? Y después le daría ese cuestionario para que ustedes contesten y si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? Ese cuestionario es para repasar sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Bueno, vamos a empezar Profe, entonces. Sí, disculpe sí, la sí, pregunta, escucho. pero ¿Sí? ¿cuándo más o menos sería bien el examen del segundo parcial? Yo les había dicho, espera que acá tengo anotado. No me acuerdo. Ustedes tienen que Ok. anotar también, chicos. Sí. Es Ya parte anoto. de la organización que yo les digo. Tienen que tener una agenda anotadito. Bueno, en esta semana tengo este parcial, en la que viene tengo el otro. Porque, claro, tenía todo anotado y la que me faltaba era álgebra. Anoten tienen que tener en la compu y en una hojita aparte, porque con la compu puede pasar cualquier cosa y si ustedes tienen anotado en un cuaderno, es distinto. Bueno, ustedes tienen el segundo parcial, ustedes están rindiendo martes, ¿no es cierto? Los días martes. Sería el 6 de julio. Ahora, por lo pronto, este sábado 5 de junio,
tienen la actividad virtual de sistemas de ecuaciones lineales, porque estaríamos terminando esa unidad, ¿sí? Sistema de ecuaciones lineales, este sábado, pero van a tener habilitada la actividad virtual durante todo el día, ¿sí? Positivo para En abajo. algún momento ustedes se y conectan, negativo contestan para sin arriba. Por eso Zoom, sin nada. Después vamos a tener la semana que viene, teóricamente, nosotros tenemos examen final. Yo no les voy a dar teoría, pero a lo mejor el profesor de práctico sí le va a dar clase, vamos a ver. Pero les digo nomás que la semana que viene sería sin clases, porque nosotros tomamos examen final. Pero tal vez el profesor de práctico igual le va a dar, ¿eh? Así que eso no le aseguro. Aprovechamos para repasar más. Sí. Capaz que van a dar práctico doble, vamos a ver. Y después continuamos, ¿no es cierto? Tenemos la semana que comienza el 15 de junio, bueno, espacios vectoriales, la otra semana de junio, espacios vectoriales, seguimos con espacios vectoriales, y el 3 de julio tienen la actividad virtual de espacios vectoriales, de ese tema en particular, ¿sí? Y el 6 de julio tienen el parcial. En el parcial va a entrar sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales, los dos temas, ¿sí? Profe, ¿Sí? y sobre el parcial de sistema, en la parte de sistemas de ecuaciones lineales, ¿se nos va a pedir que resolvamos con un método que ustedes nos den o vamos a poder tener libertad de elegir el método para resolver el sistema? Lo que pasa es que tienen libertad, chicos, pero si es un sistema de ecuaciones con 5 incógnitas y es rectangular, no les queda otro que Gauss. Ahí no pueden hacer claro. Kramer. Dependiendo de la conveniencia que tengamos, sí, eso nomás era para saber. Ustedes tienen que saber elegir el método, ¿sí? Claro. Oh. Sí, porque el profesor nos dijo que nos iban a asignar un método para hacer la resolución. Generalmente no. Lo ideal, o sea, ustedes, yo ya los considero futuros ingenieros, ¿sí? Y pienso, a ver, cuando ustedes sean ingenieros, le van a dar un problema para resolver. Nadie le va a decir qué método tienen que aplicar. Imagínense ya ingenieros. Lo contratan en una empresa y nos dicen, bueno, nosotros tenemos este problema, hay que hacer esto. El cliente quiere esto. Nadie le va a decir cómo tiene que hacer. Ustedes tienen que decidir qué método pueden y deben aplicar, cuál es el más conveniente, cuál es el más económico, cuál es el que más rendimiento van a tener. ¿Sí? Pensando así, nosotros no le podemos exigir método porque ustedes tienen que saber elegir, ¿sí? Deben conocer distintos métodos y tienen que saber cuál es el más conveniente. ¿Se entiende? O sea, yo ya los veo como futuros ingenieros, ¿sí? Espero poder conocerlos, chicos, y verlos de forma presencial. No siempre así por Zoom, porque para colmo ni siquiera nos vemos las caras. Bueno, yo por ahí prendo la cámara, pero... Bueno, en los exámenes sí, les veo. Bueno, a ver. Vamos a ver este tema hoy. Vamos a comenzar. Espacios vectoriales. Miren, lo ideal hubiese sido que ustedes en matemática discreta den estructuras algebraicas, que es una unidad de matemática discreta, pero lamentablemente lo van a dar después. Estructuras algebraicas, donde es una unidad donde ustedes van a empezar a ver conjuntos numéricos y operaciones, ¿sí? Dado un conjunto numérico, por ejemplo, números reales, se define una operación, por ejemplo, la suma, y se ven todas las propiedades que se cumplen en ese conjunto con esa operación. Y de acuerdo a eso, vamos a tener las distintas estructuras algebraicas. En este caso particular de espacios vectoriales, nosotros vamos a ver una estructura algebraica también, pero es una estructura algebraica más compleja porque acá, esperen un poquito porque algo muy importante que tengo que grabar. Recording in progress. Entonces, espacios vectoriales es una estructura algebraica. Ahí está, ahí tenemos la presentación completa.
es una estructura algebraica, ¿sí? Que está creada a partir de dos conjuntos. Uno, que es el conjunto de vectores, y el otro, el conjunto de escalares, ¿sí? En realidad, ustedes ya estuvieron trabajando con espacios vectoriales, porque cuando vimos vectores, el conjunto de vectores, nosotros vimos todas las operaciones que cumplían el conjunto de vectores con la suma. Y después vimos todas las propiedades que cumplía el conjunto de vectores con la suma. Cuando digo propiedades son la ley de cierre, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, la existencia de neutro, la existencia de simétrico, ¿sí? Esas propiedades vimos que se cumplían para el conjunto de vectores con la suma. Después vimos el producto de un vector por un número, por un escalar. Y también allí vimos otras propiedades que también se cumplían. Entonces, el hecho de que se cumplan esas propiedades hace que el conjunto de vectores tenga la estructura de espacio vectorial, ¿sí? Les decía, espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, una operación interna que se llama suma, que está definida entre suma de vectores, una operación externa que se llama producto por un número o por un escalar, que está definida entre ese conjunto de vectores y otro conjunto que nosotros vamos a tomar siempre números reales, ¿sí? En realidad lo que se pide es un conjunto que tenga la estructura algebraica de cuerpo. En matemática discreta después ustedes van a ver bien la definición de cuerpo, ¿sí? Que también es otra estructura algebraica. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener una cuaterna, o sea, 4 elementos, 2 conjuntos y 2 operaciones. Y vamos a ver todas las propiedades, de acuerdo a las propiedades que se cumplan. El requisito es que se cumplan 10 propiedades con estos elementos, entonces va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Entonces acá de nuevo dice B es un conjunto no vacío, que se llama conjunto de vectores. Cuando decimos vectores, no solamente debemos pensar en los vectores de R2, tenemos vectores de R3, vectores de R4, inclusive las matrices también tienen estructura de espacio vectorial, por eso a las matrices también se las trata como vectores, y recuerden que cuando vimos matrices nosotros, yo les había dicho que las propiedades que cumplían las matrices con la suma eran exactamente las mismas que las propiedades que cumplían los vectores de R2, de R3 con la suma, ¿sí? Se comportan de la misma manera. Tenemos entonces el conjunto de vectores que pueden ser vectores de R2, de R3, de R a la N, pueden ser matrices, pueden ser polinomios también estos vectores, inclusive pueden ser funciones. Conjunto de vectores. Tenemos el conjunto de números reales, que se van a llamar escalares. Tenemos dos operaciones, una que es operación interna y la otra externa. La primera, la suma de vectores, es la operación interna, porque está definida entre los elementos del primer conjunto B. Y la segunda operación, ¿sí?, que acá figura en cuarto lugar, en la cuaterna, es el producto de un vector por un escalar. Entonces, como se multiplican elementos de dos conjuntos distintos, se llama operación externa, ¿sí? Un vector por un número da como resultado un vector. Esa es la operación externa. Entonces, en esta cuaterna va a tener estructura de espacio vectorial si se cumplen 10 axiomas, ¿sí? O sea, 10 propiedades, que son las que siguen. Estas son propiedades que nosotros ya las habíamos visto, les vuelvo a decir, para vectores y para matrices también bien. La primera se llama ley interna, que dice que si sumamos dos vectores pertenecientes al conjunto B, el resultado es otro vector que pertenece al mismo conjunto B. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros sumamos dos matrices cuadradas de orden 2, el resultado va a ser otra matriz cuadrada de orden 2, ¿sí? Es decir, van a pertenecer al mismo conjunto, ¿sí? Si sumamos dos vectores de R2, dos pares ordenados, el resultado es otro par ordenado, también perteneciente a R2, ¿sí?
Entonces se cumple, esa es la ley de cierre o ley interna. Después tenemos que la suma es asociativa. Si asociamos de distinta manera, en la suma el resultado se mantiene. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad asociativa. Después se cumple la propiedad conmutativa, es decir, si cambiamos de lugar los términos en una suma, el resultado se mantiene. Eso podemos hacer, podemos conmutar los términos en una suma de vectores. Otra propiedad dice que existe el elemento neutro, ¿sí? Que llamamos vector nulo. En el caso de R2, en R2, ¿sí? En el caso de los pares ordenados, el vector nulo, ¿sí? Que lo simbolizamos así, es el par ordenado 0, 0, ¿sí? Por ejemplo, en R al cubo, el vector nulo es la terna compuesta por ceros, ¿sí? En el conjunto de matrices, si son matrices cuadradas de orden 2, bueno, son la matriz nula va a ser el vector nulo, ¿sí? Cada espacio vectorial tiene su vector nulo. Y también se cumple que para cada vector de ese conjunto de vectores B va a existir el vector opuesto, ¿sí? Esto se cumple en el... ¿Y qué pasa con ese vector opuesto? Un vector más su opuesto siempre nos da como resultado el vector nulo, ¿sí? Si yo tengo un par ordenado, por ejemplo 2 menos 3, ese es el vector B, su opuesto va a ser, que lo indicamos así, menos B, su opuesto, es el vector menos 2, 3, que también pertenece al mismo conjunto R2. Y si nosotros a B le sumamos su opuesto, el resultado va a ser 2 menos 2 me da 0, menos 3 más 3 me da 0. Es el vector nulo de R2, ¿sí? Entonces, esas 5 propiedades hacen que este par de vectores con la operación suma tenga estructura de grupo abeliano. Esto ya lo vimos para vectores y también vimos que para el conjunto de matrices también se cumplían esas 5 propiedades, ¿sí? Esos son los 5 primeros axiomas. Después tenemos 6 axiomas más que son la ley externa que dice que si multiplicamos un vector por un número, ¿sí? Un vector por un número lambda, el resultado es un vector. Nosotros lo vemos como axioma también a esta definición de ley externa. Por ahí si ustedes ven algún video, como hay muchos videos en YouTube, por ahí algunos dicen que son 9 propiedades porque no consideran esta como propiedad, ¿sí? Pero nosotros consideramos que son 10, tomándolo a esta también como una de como uno de los axiomas, ¿sí? Bueno, después hay 2 propiedades distributivas. Una respecto a la suma de vectores y otra respecto a la suma de escalares, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos para vectores y para matrices. La propiedad asociativa, que algunos le llaman pseudo-asociativa también, porque están asociando, acá tenemos números, y acá tenemos números, ¿sí? Número por número, y acá estamos asociando el número por el vector, ¿sí? Esta es la operación externa y esta es la operación producto de un número por un vector, ¿sí? Y acá, por ejemplo, este es producto de un número por un vector, este puntito. Este puntito también es producto de un número, esto es un vector, el resultado. Pero acá estamos asociando el número con número, o sea, este es producto de 2 números, ¿sí? Que se pueden asociar los números y el resultado del producto de ese número por el vector va a ser igual que este. ¿Sí, Zapa? Levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Hola, sí, ¿se me escucha? Escucho. Hola, profesora, acá todavía no se tocó el producto vectorial. No. Ok, Esto es producto de un número por un vector, no es producto entre vectores. Ahora nosotros no vamos a multiplicar vector con vector, ¿sí? Las operaciones que vamos a hacer las operaciones que están definidas son, en el conjunto de vectores, solamente la suma, ¿sí?
Y después son dos operaciones. La suma de vectores y el producto de un número por un vector. Esas son las únicas operaciones que intervienen en la estructura de espacio vectorial. ¿Se entiende o no? Bien, profe. Sí. Son esas dos operaciones, ¿sí? Tenemos dos conjuntos y dos operaciones. Una que se llama ley interna, ¿sí? Son dos operaciones. Acá. Son dos operaciones, nada más. Siempre van a ser estas operaciones. La suma y el producto, que es el puntito, ¿sí? La suma, que es suma de vectores. Entre vectores, vector más vector. Ya sea matriz más matriz, pares ordenados más pares ordenados, ¿sí? Y el producto, que es la operación externa, ¿sí? El producto es número multiplicado por vector, ¿sí? Acá esta operación se llama externa porque vamos a trabajar con números reales multiplicado por vectores, ¿sí? Puede ser un número por una matriz, puede ser un número por un par ordenado, un número por un polinomio, ¿sí? Esas son las dos operaciones que se definen en el espacio vectorial. Acá ya no van a trabajar más ni con producto escalar, ni con producto vectorial, ni con producto mixto, que sí trabajaron en la unidad 1, ¿sí? Bueno, vamos a ver ejemplos de espacio vectorial. Si consideramos, acá fíjense que este es el que estuvimos tomando los ejemplos, los pares ordenados de R2 con la suma, los números reales y el producto de un número por un vector. Acá tenemos las ternas ordenadas de números reales, acá tenemos las cuaternas ordenadas de números reales. ¿Esto qué significa? Este es el conjunto de ¿qué? De matrices cuadradas. ¿Por qué sé que son matrices cuadradas? Porque hay un solo subíndice acá, ¿sí? Entonces, cuando hay uno solo, quiere decir que son cuadradas. Cuadradas de orden 3. Acá podrían ser también rectangulares. También tienen estructura de espacio vectorial. Y lo que quiero aclararle, ¿qué es esto? P sub 2 es el conjunto de polinomios de orden, de grado, conjunto de polinomios de grado menor o igual que 2. O igual que 2, ¿sí? ¿Sí? Que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que acá tengo todos los polinomios donde el mayor exponente va a ser x cuadrado, ¿sí? ¿Qué elementos va a pertenecer a este conjunto? Y bueno, por ejemplo, un polinomio 3x cuadrado más 2x menos 1 pertenece a P sub 2. 5x más 3 pertenece a P sub 2. Pero si yo digo 4x al cubo, o sea, si figura x al cubo, ahí ya no pertenece a P sub 2 porque acá están todos los polinomios de grado menor o igual que 2. Ustedes saben que el grado de un polinomio es el grado del exponente, ¿no es cierto? Del mayor exponente de la variable. ¿Se acuerdan de eso, de polinomios o no? Vamos a empezar por ahí. A eso sí saben. ¿Cuál es el grado de un polinomio? ¿Sí? Entonces, conjunto de polinomios también tiene estructura de espacio vectorial. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, el conjunto de polinomios con la suma, los reales y el producto tiene estructura de espacio vectorial, entonces ahí ya me están diciendo, cumple las 10 propiedades. O sea, se cumple la ley de cierre, de suma de polinomios, se cumple la conmutativa, puedo conmutar los polinomios para sumar, se cumple la asociativa, y después en la operación externa, cuando multiplico un número por un polinomio, ahí ya sé también que se cumplen todas las propiedades de la distributiva, que hay un elemento neutro en el conjunto de polinomios, que es el polinomio nulo, que cada polinomio tiene su opuesto, ¿sí? Para eso sirve, digamos, definir estas estructuras algebraicas. Son definiciones abstractas, ¿no es cierto? O sea, alguien creó estas estructuras algebraicas
para facilitar el hecho de decir, bueno, estos conjuntos con estas operaciones se van a llamar espacios vectoriales cuando cumplen estas 10 propiedades. Entonces, si a mí me dicen, es un espacio vectorial, entonces yo ya sé cuáles son las propiedades que cumplen esas operaciones, ¿sí? Todo lo que nosotros damos en esta unidad, que es espacio vectorial, después va a ser aplicado en la unidad siguiente, que es transformaciones lineales, ¿sí? Ustedes ahora, en esta asignatura, dan álgebra lineal, es lo que se da, ¿sí? En la materia se llama álgebra y geometría analítica, pero el álgebra que nosotros damos es el álgebra lineal, ¿sí? La base del álgebra lineal es justamente espacios vectoriales, ¿sí? Acá van a aplicar todo lo que aprendieron de matrices y todo lo que aprendieron de vectores, todo lo que aprendieron de sistema de ecuaciones lineales, se aplica ahora en espacios vectoriales, ¿sí? O sea, ustedes tienen que saber muy bien cómo se suman los vectores, cómo se suman las matrices, o cómo se multiplica una matriz por un número, ¿sí? Todo eso tienen que saber bien, porque se va a aplicar acá. Y también saber resolver bien los sistemas de ecuaciones, porque ya van a ver que se van a plantear problemas donde nosotros vamos a tener que resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Por eso la importancia de ese tema, ¿sí? Bueno. Además de esos, fíjense, yo les quiero hacer acordar acá y quiero que relacionen con matemática discreta, que relacionen con álgebra de Boole. ¿Se acuerdan que nosotros definimos álgebra de Boole en matemática discreta? ¿Sí? Teníamos los axiomas del álgebra de Boole, que eran propiedades que no se demostraban, ¿se acuerdan? Y después se dan las propiedades que cumple todo álgebra de Boole. O sea, dado un álgebra de Boole, después se cumplen determinadas propiedades. Acá es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un espacio vectorial donde se cumplen 10 axiomas. Si ya sabemos que es un espacio vectorial y se cumplen esos 10 axiomas, ahora lo que vamos a ver es que en todo espacio vectorial se cumplen estas 4 propiedades, ¿sí? Estas ya son propiedades que se demuestran o se pueden demostrar aplicando los 10 axiomas del espacio vectorial. ¿Se entiende, chicos, lo que dije? ¿Puede repetir ¿O no? cómo? Se me está un poco trabando a mí. Por mi ¿Sí? internet. Ah, bueno, lo que les dije es que ustedes vieron que en matemática discreta ustedes dieron álgebra de Boole. Sí. Bueno, cuando dieron álgebra de Boole, esperen un poquito. Cuando dieron álgebra de Boole, dieron álgebra de Boole donde están los axiomas. Y después vieron propiedades que cumple todo álgebra de Boole. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, profesora. Espacio vectorial también es lo mismo. Es una estructura algebraica que tiene una definición donde se cumplen 10 axiomas. ¿Sí? Eso es parte de la definición de espacio vectorial. Después, ya teniendo un espacio vectorial, se cumplen estas 4 propiedades que están acá. ¿Sí? O sea, cada una de estas propiedades se pueden demostrar aplicando solamente la definición de espacio vectorial. O sea, ya sabemos que es un espacio vectorial y que se cumplen los 10 axiomas, ¿sí? Si ya tenemos un espacio vectorial, entonces sabemos que se van a cumplir estas 4 propiedades que se pueden demostrar aplicando la definición de espacio vectorial, aplicando los 10 axiomas de la definición. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ahora sí, gracias. Es la misma, lo que yo quiero que ustedes
quiero aprovechar, ustedes están cursando ingeniería en sistema, entonces tenemos esa ventaja de que dan matemática discreta y van a comprender mejor esta estructura algebraica, ¿sí? Bueno, entonces, estas 4 propiedades que dice, acá también yo quiero que ustedes diferencien que vamos a tener el vector nulo, ¿sí? Como dice acá, el vector nulo, que por ejemplo, en R2, eso hoy ya lo vimos, en R2 es el par 0, 0, ¿sí? En R3 es la terna nula, en el conjunto de matrices es la matriz nula, ¿sí? Una cosa es el vector nulo y otra cosa es el número 0, ¿sí? Acá, por ejemplo, esto que tengo acá es el número real 0. Número 0 que pertenece al conjunto de reales, ¿sí? Una cosa es el vector nulo, que es un vector, y otra cosa es el número, el escalar 0, ¿sí? Acá lo que dice es que teniendo cualquier número real y multiplicado por el vector nulo, siempre va a dar como resultado el vector nulo. ¿Sí? Este es un número cualquiera multiplicado por el vector nulo, va a dar como resultado el vector nulo. ¿Sí? O sea, doy un ejemplo. Si tengo el número real 5 multiplicado por el vector nulo de R2, que es el par 0, 0, si yo resuelvo este producto, 5 por 0 me da 0, y 5 por 0 me da 0, que es el vector nulo de R2. ¿Sí? Si tomo otro número, el que a mí se me ocurra, qué sé yo, menos 4, multiplicado por el vector nulo, me va a dar el vector nulo. ¿Sí? Cualquier número real por el vector nulo me da el vector nulo. Esa es una de las propiedades. La otra es, cualquier vector multiplicado por el número 0, ¿sí? Multiplicado por el número 0, también me da el vector nulo. ¿Sí? Este es el número 0. ¿Sí? Estos dos son, acá estoy hablando del número 0 y acá el número 0. Y me da, por cualquier vector, me da el vector nulo. O sea, acá lo que da un ejemplo sería el número 0 multiplicado por cualquier vector, ¿sí? Acá estoy tomando R2, pero podría haber tomado R3, cualquier espacio vectorial. Esto me da también como resultado el vector nulo, ¿sí? 0 por cualquier vector me da el vector nulo. ¿Ven? Y la tercera propiedad dice que si el resultado de este producto es el vector nulo, entonces puede suceder, en realidad, 3 cosas. Puede ser que este número K sea el número 0, que este vector B sea el vector nulo, o puede suceder las dos cosas, ¿sí? O sea, puede ser, si me da el vector nulo, puede ser que esté multiplicando 0 por un vector, por un vector cualquiera, ¿sí? Que me da el vector nulo, o puede ser que esté multiplicando un número cualquiera, por el vector nulo, entonces también me va a dar el vector nulo, o ambos, o sea, puede ser que esté multiplicando 0 por el vector nulo, y en ese caso también me va a dar el vector nulo. O sea, hay 3 posibilidades. Si el resultado de la operación externa es el vector nulo, hay 3 posibilidades. Que estemos multiplicando por el número 0, que estemos multiplicando por el vector nulo, o que estemos multiplicando el número 0 por el vector nulo. ¿Sí? En esos 3 casos voy a obtener como resultado vector nulo. ¿Sí? Y la última dice que si multiplicamos menos 1 por un vector, obtenemos el opuesto de ese vector. O sea, menos 1 por este vector, vamos a poner como ejemplo 2 menos 5, me va a dar, si este vector es el vector B, ¿sí? Y lo multiplico por menos 1, el resultado va a ser menos 2, 5. ¿Sí? Este vector, si miramos, es el opuesto
de B. ¿Sí? Un vector por menos 1 me da el opuesto de dicho vector. Estas propiedades son muy importantes porque después, como les dije, vamos a aplicarlas para la unidad que viene. ¿Sí? Hay que acordarse de estas propiedades porque después se aplican. ¿Sí? Entonces, de espacios vectoriales tenemos que saber muy bien la definición y luego las propiedades, o sea, los 10 axiomas, y después tenemos que saber que se cumplen estas 4 propiedades. ¿Alguna pregunta, duda, algún ejemplo, algo que quieran, que necesiten para entender mejor? Por mi parte no, profe, se entendió. Por la mía tampoco, bastante claro. Bueno, vamos a continuar. Les pido que me presten un poquito más de atención. Esto es lo último, ¿sí?, que vamos a dar. Y después ya les prometí que les daría un cuestionario. ¿Sí? Bueno, esta es la definición de subespacio. ¿Sí? Dice, un subconjunto no vacío S de un espacio vectorial se denomina subespacio de dicho espacio vectorial si ese conjunto S también tiene estructura de espacio vectorial con las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en B. O sea, es una parte del conjunto B que también tiene la misma estructura algebraica de espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en B. ¿Sí? Eso es un subconjunto. Ahora, quisiera saber si ustedes tienen la idea de lo que es subconjunto. ¿Sí? A lo mejor, con un ejemplo, ¿qué es un subconjunto primero? Ustedes tienen el conjunto de números reales, ¿no es cierto? Y acá tienen el conjunto de números racionales, por ejemplo. ¿Sí? Racionales está incluido en reales, ¿no es cierto? Q, el conjunto de racionales, es un subconjunto de reales. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Q es un subconjunto de reales. ¿Sí? Acá lo que dice es que si tenemos un subconjunto no vacío, o sea, por lo menos tiene que tener un elemento, de un espacio vectorial, este conjunto S, que es una parte de ese conjunto B, va a ser un subespacio de B si ese conjunto S también cumple con los 10 axiomas de espacio vectorial. ¿Sí? Este es un ejemplo que yo les puse acá de subconjunto, no de subespacio. Ejemplo de subconjunto. Y acá le pongo un ejemplo de subespacio vectorial. Ustedes pueden tener el espacio vectorial de R cuadrado y acá adentro pueden tener un conjunto S, ¿sí?, donde hay otros vectores de R2 y se puede comprobar que se cumplen los 10 axiomas de espacio vectorial con las mismas operaciones definidas acá. Entonces S va a ser un subespacio de R2. ¿Sí? S es un subespacio de R2 si verifica los 10 axiomas de espacio vectorial. ¿Sí? Espacio vectorial, con las mismas operaciones definidas acá en R2. ¿Sí? Una condición, un elemento que sí o sí tiene que estar acá en S es el vector nulo. ¿Sí? Necesariamente tiene que estar el vector nulo porque si no, no va a poder ser subespacio. Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? Bueno, esto vamos a ver la clase que viene. Con más detalle les voy a dar ejemplos. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Si tenemos un espacio vectorial,
y queremos saber si un conjunto S es subespacio de ese espacio vectorial, no hay necesidad de demostrar los 10 axiomas o de comprobar si se cumplen los 10 axiomas de espacio vectorial, ¿sí? Que me pide para que sea espacio vectorial, sino que con 4 condiciones, estas son condiciones necesarias y suficientes. Con 4 propiedades que se verifiquen ya es suficiente para decir que es un subespacio vectorial. O sea, nos evitamos ver o comprobar si se cumplen los 10 axiomas. Son 4 nada más, ¿sí? Entre ellas, la primera, ¿no es cierto?, comprobar que ese es no vacío, y ahí conviene verificar si está el vector nulo. Después, esto es bastante obvio, que el conjunto S tiene que estar incluido en B, tiene que ser una parte del conjunto de vectores. Y las otras dos son la ley interna y la ley externa, ¿sí? Con esas 4 condiciones ya uno puede asegurar de que un conjunto es subespacio vectorial de otro, ¿sí? Bueno, esto vamos a ver con ejemplos la clase que viene. Ahora, lo que yo les quiero dar para que ustedes practiquen un poquito, y esto, bueno, les voy a... Esperen un poquito. Voy a copiarles acá en el chat un link que ustedes van a entrar, es un Quizzes, copiar. Me voy al chat. Acá voy a poner pegar. Esto les va a llevar 15 minutos, vamos a suponer. Pueden ir contestando. A ver, primero fíjense si pueden entrar y contestar. Y después, las dudas que se generen, la pueden consultar ahora, o si desean, luego. Bueno, me pueden mandar un correo, porque yo no los veo más, hasta el sábado ya tienen la actividad virtual. Fíjense si pueden entrar. Si alguien no puede entrar, me avisa. El que termina de contestar este cuestionario me avisa cómo le va. Y ahí ya estaríamos terminando, chicos, y los libero para que vayan a estudiar análisis. ¿Empezamos, no, profe? Empiecen nomás. Yo voy a dejar de grabar. Pausa. Recording stopped. Bueno, por lo visto pudieron entrar. Y pueden jugar